Bienvenidos a clase de evangelismo. Soy Perry Hubbard, su maestro. Hoy el tópico es el proceso de ese mensaje de evangelismo. Voy a hablar de varios pasos que son importantes en la presentación del evangelio. Primero es la preparación del Espíritu Santo. Hablamos en la pasada lección sobre el Espíritu Santo. Él es que provee el poder de hacer el trabajo. Él es que provee el consejo necesario en ese proceso. Provee las palabras específicas porque cada persona, cada situación es diferente. Y prepara a las personas a recibir y las personas a presentar. Entonces, en ese proceso hay una preparación. El concepto es, no hay un tiempo específico de preparación. Para una persona pueden ser horas, días y otros años. Años de oración y preparación de la persona a recibir el mensaje. A veces repetición de ese mensaje del Evangelio. Pero siempre el concepto, el Espíritu Santo está trabajando en la preparación, en la provisión del poder, consejo, palabras y todo para hacer posible nuestra actividad, ese proceso de evangelizar. También es importante a nosotros mantener un enfoque en ese mensaje. En ese proceso la presentación es importante. El contenido es bien importante. Estamos hablando de Jesucristo y su sacrificio para nosotros y la posibilidad de recibir perdón por ese sacrificio. Entonces, mantener enfocado en ese es por Jesucristo. Y celebramos la semana pasada el día de Pascua, el día de pasión, la resurrección de Jesús. Y el enfoque está en Jesús y su acción, su resurrección. Entonces, mantenemos este enfoque. El poder del Evangelio está en el nombre de Jesús. Y hablamos de su naturaleza, su vida humana, una persona real que vivió aquí entre nosotros, aprendió un idioma, una cultura y una metodología de enseñar. Entonces, Cristo, una persona real, pero con una naturaleza y vida divina. Dios entre nosotros. Dios viviendo con nosotros. Dios experimentando nuestra vida, revelando su amor. Entonces Jesús es algo único en ese mundo. Hablamos de hombre y Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Entonces mantenemos estos dos aspectos en nuestra presentación, ese mensaje. Y hay un punto de enfoque, es la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Entonces Jesús murió como nosotros, pero resucitó para revelar su conquista del muerto y pecado. Pero a expandir esa revelación, ascendió a su lugar en el cielo a guardar esa verdad. Y no solo a quedar aquí como a esforzar su trabajo, pero regresa al cielo a resumir su lugar de autoridad y a ser disponible a todos nosotros en ese proceso. Y también es una oferta de salvación, pero es un regalo, no hay nada para pagar, no hay requisitos de acción o obediencia, solo existe un requisito, vamos a hablar de eso, pero es una oferta sin otros asuntos que son parte de ofertas del mundial, siempre para hacer algo o pagar algo, pero en este caso no, es una oferta libre para nosotros. Entonces, por eso hay una acción. El requisito para esa oferta es confesión. La realización de mi pecado. Entonces, en ese mensaje terminamos con esa realidad. Hay necesidad de confesar. Entonces, el proceso es presentar la información, el mensaje. Hay varias formas para hacerlo, varios medios, métodos, pero siempre mantener
el mensaje claro y al fin de ese la necesidad de tomar una decisión que está basado en la confesión, la realización de mi pecado. Romanos 3, 23, 5, 32 y otros. Y también no solo confesión, es arrepentimiento. Es un cambio de mi dirección, de mis deseos a seguir a Dios, no al mundo. Arrepentimiento, el renuncio de mi vida pecaminosa. Y ese está seguido por un acto de obediencia. El bautismo depende de la persona y su comprensión de qué significa ese arrepentimiento, qué significa su decisión. Pero ocurrir rápido, pronto después de la confesión o después de años de crecimiento, pero es importante llegar a un punto de renunciar y publicar esa decisión por el bautismo. También ese llega al punto de un compromiso de dependencia y creencia en Dios. A subir mi vida, someter mi vida a Dios. Y también ese bautismo abre la puerta de un testimonio de compromiso. El bautismo tiene dos aspectos. Es evidencia de mi decisión, de mi confesión y también mi decisión a ser seguidor verdadero de Dios. Y por eso un compromiso de ser discipulado. Este es un asunto porque entre la decisión de confesión y la decisión a ser discipulado pueden pasar tiempo y posiblemente perdimos la persona en ese proceso por asuntos como ese sembrador que a un lado hay una carrera, camino y las aves vienen rápido para quitar esa semilla de la verdad y otros con espinas y otros con piedras que impactar la profundidad de la decisión. Estamos buscando personas que actúan como esa tierra buena, que reciben esa semilla y la semilla está establecida y crece y produce algo nuevo, abundante en la persona. Hay requisitos en este proceso. Primero es la acción del Espíritu Santo, trabajando en la persona que está recibiendo y la persona que está entregando, y la proclamación de la palabra de la Biblia, información del plan de Dios y la palabra, ese mensaje de Cristo. Y también hay evidencia de la proclamación en la vida del creyente, la persona compartiendo ese evangelio. Y en eso una proclamación del evangelio. Como Pedro en el Pentecostés, una proclamación claro, a un momento. Es posible para nosotros hablar mucho de la vida de Cristo, la historia y eventos, pero al final hay necesidad de presentar ese mensaje, ese evangelio completo, punto central. Jesús murió por su pecado, resucitó a ganar su perdón, ascendió a recibir a nosotros como sus discípulos, como sus seguidores. Esteban también se fue a Samaria a repetir ese proceso. Pablo en Atenas, en sumación, siempre es evidente que en todas las situaciones, no importa la forma, método, siempre llega a un punto de ese mensaje bien claro que Jesús murió, resucitó y ascendió. Y la decisión por el oidor, acción, proclamación y decisión, son los pasos, requisitos que son siempre parte de ese proceso, y la confirmación por Dios. Y la confirmación pueden tomar varias formas, sentimientos, acciones, decisiones que representan una confirmación de la decisión tomada en la persona. Estamos hablando de un evangelismo completo
no un evangelismo de un primer paso, pero a todos los pasos necesarios a recibir una persona como discípulo de Cristo. En 1 Corintios 15 tenemos un debate, presentación del corazón del Evangelio. Cristo se murió para nuestro pecado, sepultado, se levantó. Y es una presentación extendida de la importancia de esa muerte y resurrección de Jesús, porque sin eso no existe el Evangelio, solo existe una filosofía. Y las filosofías no pueden salvar a ninguna persona. Este es un hecho porque siempre hay personas que estudian una filosofía encuentran los errores y desarrollar otra filosofía. Es una historia interesante en los estudios de filosofía. Apareció el hombre. Entonces, esta es parte de la prueba. Tenemos evidencia de la resurrección. Y en ese estudio podemos ganar más información de la realidad. Apareció a María Magdalena, Pedro, 12 personas en 3 ocasiones diferentes. Well, 12 y más. La palabra correcta es 11 y más. Pero primero 10 sin Tomás y otros. Y otra vez con Tomás y más. Y hay 3 ocasiones con al mínimo 10 discípulos y otras personas. Y también 500 y más personas. Santiago solamente quizás preparación o reforzar para su martirio que viene pronto. Y también a los apóstolos en varias ocasiones. Entonces tenemos evidencias posibles para nosotros de hablar de evidencia en la Biblia y evidencia en nuestra vida. Y consiste en, estas son cosas importantes, la gracia de Dios. No es algo que merecemos. Es el favor inmerecido. No hay razón lógica para esa acción de Dios. Solo es su gracia, una decisión personal basada en su amor, de apoyar a nosotros como pecadores, como su enemigo. Y también está basado en su misericordia. El perdón, primero es favor que hace posible la decisión de perdón. Pero perdón basado en una acción, una decisión a proveer las cosas necesarias para hacer posible el perdón. Pero el perdón inmerecido también. Y ese está basado en fe. Una decisión basada en la información recibida a poner mi confianza en Dios y su habilidad a salvarme y cambiar mi vida y hacer posible la restauración de nuestra relación. Entonces son partes de ese proceso. Hay varias etapas, varias cosas que están en camino en el proceso de evangelizar. Eso es parte, la gracia, la misericordia y la fe, que son parte del proceso. ¿Y cuál es nuestra parte en todo esto? Bueno, hay evidencia de que tenemos responsabilidades a varios niveles. Primero es amar a los perdidos. Esa es parte de la enseñanza de Jesús, de amar a otros como yo me amo, pero también Jesús dijo que ama a otros como yo les amo. Entonces es más fuerte esa descripción, ese comentario de Jesús. Y también hay necesidad para nosotros de ser preparados, a pasar por un tiempo de enseñanza, discipular, mentor, pero es nuestra responsabilidad en este proceso recibir preparación, entrenamiento en nuestra vida y hacer posible crecimiento en nuestra relación, preparación para el ministerio. No estoy hablando de ministerio como pastor o como evangelista, estoy hablando de ministerio como miembro de la familia, miembro del reino,
Cada persona en un país tiene sus responsabilidades. Y cada país tiene su programa de preparación de niños, jóvenes, miembros, de cómo vivir como ciudadano aprobado en su gobierno, en su área de poder, también en la iglesia, en el reino de Dios. Es para nosotros hacer miembros aprobados. Cada uno de nosotros tiene nuestro ministerio. Puede ser pequeño, pocas personas, o grande, de multitudes, no importa. Hay ministerio o hay necesidad de ser preparado a servir en nuestra área de responsabilidad. Quizás solo es mi familia o es mi vecindario o más allá. A enseñar a otros. Cada persona tiene una persona más para enseñar. Para un padre, sus hijos, su madre también. Hijos pueden apoyar uno a otro, sus amigos de escuela. Siempre hay posibilidad de enseñar lo que tenemos por la vida, por conversación, pero varias formas, a influenciar a otros. Es una dirección fuerte para los líderes, pero en realidad es para todos nosotros, a pensar de cómo compartir lo que yo he recibido a otra persona. No necesariamente formalmente en una escuela o un instituto, pero entre los contextos de trabajo, entre el contexto de la familia, como eso. Y tenemos esa responsabilidad a vivir una vida correcta. Cuando aprendemos, crecemos en áreas específicas, usa esa información a arreglar y corregir o mejorar nuestra vida frente de los otros. También es aprender que ese es un ministerio de conciliación, no es un ministerio de juicio, es conciliación, o otra palabra, reconciliación. Nuestro trabajo revela el amor de Cristo a los otros, es acompelar a los otros a creer, a trabajar en convencer a los otros. Es vivir para Cristo en nuestro contexto cada día y servir como embajadores. Entonces, esa es parte de una presentación en 2 Corintios 5 a 6. Tenemos un ministerio de conciliación, o otra palabra, reconciliación. Es importante, hay personas perdidas, hay necesidad de tener una persona, representante, a trabajando en esta área del proceso y para explicar qué significa conciliación. Los resultados de ese proceso, hay evidencia, cuando estamos trabajando correctamente, hay evidencia que todo está en bien camino. Hay regeneración, la existencia hay cambios en la existencia. Hay evidencia de la persona ha cambiado su dirección, sus hábitos, sus pensamientos. Y al renacimiento hay evidencia de una vida diferente, nuevo, que está trabajando en su cuerpo, en su pensamiento y todo. Hay evidencia de ese renacimiento. También hay restauración. Hay restauración a varios niveles. Primero es restauración a Dios, pero restauración puede incluir a la familia, a amigos, a otras áreas de mi vida. Hay restauración en relaciones y a veces por un proceso difícil, restauración de relaciones perdidas por años por causa de pecado. Adaptación, un cambio de mi estado, de perdido, de enemigo a heredor en el reino de Dios, a hijo de Dios. Por eso ganamos más recursos, más opciones, acceso a Dios. Y también hay redención. El pagado, el deuda está pagado. Estamos redimidos. Entonces, como en personas encarceladas, una persona ha pagado y estamos librados de ese proceso
y libre para hacer las cosas nuevas, entrar otra vez a la vida, pero por un proceso de cambio. Y finalmente la libertad, la decisión a cambiar. Al final tenemos la libertad de tomar decisiones que pueden impactar nuestra existencia en la eternidad y impactar a los otros. Tenemos libertad a tomar decisiones. En pecado no existe libertad. Siempre estamos bajo de esa amenaza, ese castigo, ese juicio de pecado. Pero en ese momento, un resultado es que recibimos la libertad de tomar una decisión real, fuerte, correcta, que no fue posible antes. Hay acciones necesarias en este proceso que representan nuestra fidelidad. Es como dos queridos. Cuando hay amor verdadero, hay una fidelidad, una decisión de seguir solo a esta persona. Esta persona es mi amado, es mi amada, no hay otro. Y el resto está excluido de ese nivel de relación. Entonces, fidelidad a Dios en lugar de todo. Hay resistencia de la entrada de cosas que pueden dañar o impactar de esa decisión. Hay resistencia de entrar hábitos otra vez que impactar mi desarrollo como cristiano, como seguidor. Hay paciencia en el proceso. Sí, estoy en camino, no soy perfecto. Yo tengo tiempo, no tengo tiempo, no. Yo estoy en proceso, yo tengo acceso, paciencia. Y también paciencia que Dios tiene su plan y estoy trabajando a aprender ese plan de Dios y hay paciencia porque Dios está conmigo. Todos los cambios no necesitan ocurrir en un momento, pero hay concepto que si estoy fiel, tengo confianza, paso a paso, los cambios vienen. Y es posible para mí a cambiar esta situación a algo mejor por Dios. Entonces, apartándose de pecado, a dar espalda a mi pasado, a mis hábitos, a las acciones de pecado. Entonces, arrepentimiento es primero, pero una conversión, conversión. Arrepentimiento tiene ese concepto, dar espalda a mi pasado. Cambio la dirección completamente de ese ya a otro, al revés. Entonces, esa es parte del proceso y acciones necesarias que son la evidencia de una decisión real, verdadera, a seguir a Jesucristo. En hablamos de convicción. La convicción viene del Espíritu Santo y de qué forma, de qué manera, qué medio está usado. Primera es la palabra de Dios. Hay muchas formas de recibir esa palabra. A leer un libro, a leer la Biblia, a escuchar un programa de radiografía, un video, contacto personal, un sermón, pero siempre el concepto es la palabra de Dios es disponible y ese perfora ese alma y el espíritu a revelar la verdad. Pues por parte de convicción es consejo de otros. ¿Cómo seguir a Dios? ¿Cómo tomar una decisión? Muchas personas piensan es muy difícil, pero en realidad es bien sencillo. No es complicado tomar una decisión. Sí, estoy pecador. Sí, necesito ser perdonado. Sí, confesa mi pecado. No es complicado, pero a veces hay necesidad de recibir consejo de otros para aprender el proceso y para hacerlo, para hacer las decisiones. A veces hay necesidad de despliegue de poder, no siempre, pero hay evidencia que evidencia del poder de Dios abre los ojos de personas.
Pero ese milagro, esa evidencia de poder, no es la salvación, es solo para abrir los ojos de las personas de la presencia de Dios y su necesidad. Acontecimientos de la vida pueden impactar, como ese terremoto, ese cárcel en Filipo y el impacto del evento en el carcelero y su decisión primero a suicidar, sí, algo, suicidar. La oportunidad de Pablo y Silo a interrumpir ese proceso y compartir el mensaje del Evangelio. Y al final no se mató, se salvó. No solo él, pero su familia también. Eventos como eso que pueden impactar a una persona. Las vidas de cristianos que paso a paso da evidencia del poder de Dios a cambiar una persona, a cambiar la situación. Es más en Jerusalén. Hay puntos de predicación, pero también está mencionado que las vidas de los cristianos, su cuidado uno a otro, impactó a los otros y convenció muchos más para hacer una decisión y confesar y recibir la salvación. Entonces, el conocimiento de nuestra culpabilidad es importante. Por un proceso de revelación, un proceso de estudio, aprender mi culpabilidad, es mi responsabilidad. No hay otra persona que tiene responsabilidad de mi pecado, solo yo. No importa el contexto, la condición de mi vida, lo que pasó en mi pasado, mi historia, ya nada, al final soy culpa de hacer, soy culpa de mi pecado, es mi responsabilidad. Y en ese arrepentimiento es más que simplemente sintiendo apeñado, es una decisión a cambiar, a someter a Dios y recibir su poder a cambiar mi vida. No sé. Las confesiones, entonces, ¿qué significa confesión? Otra vez, es aceptación de mi responsabilidad y no culpa a otra persona. No hay excusas para mi pecado. Es mi decisión a pecar. No es el resultado de mi familia, mi contexto, mi ambiente, mi historia. Siempre estaba posible para mí a tomar una decisión correcta y no hice la decisión correcta. Ninguna reclamación de ignorancia. Ese no funciona porque la Biblia dice muy claramente, todo el mundo tiene una conciencia. Y esa conciencia es el juicio final contra todos nosotros de lo que es correcto y no correcto, bueno o malo. Entonces, esa confesión es una admisión que no existe la posibilidad de ignorancia. En ese mundo todos nosotros tenemos información suficiente de lo que es correcto, lo que significa pecado. Y no importa el sistema de reglas, no importa el gobierno, no existe una persona que es perfecto. No importa el sistema de religión, sistema de filosofía, no hay persona que siga correctamente, completamente cualquier sistema. Entonces, la evidencia es ignorancia, no es una excusa. Ningún intento a justificar. Sí, escuché bien, mejor no hice esta cosa. No es mi responsabilidad, no es mi culpa. O por causa de esta persona pequé. O por eso no existe ese tipo de pensamiento. Es mi responsabilidad. Tuve la oportunidad de tomar una decisión y no tomé la decisión correcta. Entonces al final un deseo a seguir un camino nuevo, un deseo de dar atrás todo mi pasado para buscar un futuro nuevo en Dios. Este es parte del proceso.
Y a veces cuando es necesaria restitución, como Zaqueo, su robo de muchas personas como recaudador de impuestos. Entonces, un deseo de dar restitución, repagar ese robo. Y a veces hay otras cosas que necesitan ser corregidas, a buscar perdón para mi influencia mal, mi actitud mala a otros, restitución en ese proceso, a confesar mi acción, mi actitud que causó los problemas. En la fe, cosas específicas, en realidad todo el mundo está viviendo por fe. Cada día hay fe que llegamos al trabajo sin accidente, hay fe que hay comida para comer, hay fe en varias cosas. No pensamos mucho, pero casi toda nuestra actividad está basada en una forma de fe. Cada vez que sentar en una silla es acción de fe que esa silla no quebra bajo su peso, o no mueve, o otra cosa. Hay confianza cuando hay lluvia, el techo no colapsa a nosotros, protege a nosotros contra la lluvia, contra el sol. Hay fe, pero en ese caso estamos hablando de fe salvadora, una conciencia de pecado, una conciencia de la posibilidad de ser salvado. Impregna la naturaleza de la vida, la conciencia de todo, un descanso con esfuerzo humano. No tengo la habilidad, no tengo la fuerza de cambiar, no tengo un concepto de qué significa perdón. Es imposible para mí a cambiar. Esa es fe salvadora, una fe que abre la puerta a Dios a trabajar y habla de una vacuidad de mi vida, de la vida del mundo y la necesidad de tener la vida de Dios en mí. Entonces esa fe tiene una autoridad para la creencia, dar a mí un concepto. Esta creencia tiene autoridad, esa información es la verdad. Esta es la fe salvadora que habla de esa manera, la palabra inspirada, la palabra de Dios que entra en mi corazón y me cambió. Y un testimonio de la iglesia que esta es la verdad para nosotros. Esta es la fe que estamos buscando para cada persona, que hace posible los cambios, hace posible el trabajo de Dios, hace posible ese evangelio a funcionar y cambiar una persona. Una fe específica enfoca la atención en Cristo como el camino solo para la salvación. Involucra cosas personales, reconocimiento de mi situación, reconocimiento de mi necesidad. Y ese conduce a una sumisión a Dios, a sumisión a las autoridades de la Biblia para hacer las cosas buenas en mi vida. Un compromiso de obediencia y conduce al crecimiento en la palabra. Esta es la fe verdadera que hace posible salvación. Un fe en Dios que abre la puerta de cambios. Un fe en ese mensaje, el Evangelio, que cambia mi vida a los lugares profundos de mi corazón. Siempre hay problemas, posibilidades de errores. Encontramos varios, énfasis en propio en los sentimientos. Sus sentimientos. No es necesario llorar, gritar. Ese no gana salvación, no mejorar el perdón de Dios. Pero hay personas, sí, está bien, llora. Pero ese no es necesario. Las emociones no representan salvación. Representan mi tristeza, pero no son necesarios. Entonces hay personas que siempre están buscando una emoción o algo específico a confirmar su salvación. Pero no hay nada que diga que en la Biblia es importante a llorar, es importante a gritar o colapsar o
cualquier como algo físico a confirmar mi confesión, mi salvación. El misticismo radical para entrar en tiempos de meditación, a desconectar del mundo. El misticismo está bien, hay dirección de meditar en la palabra, pasar tiempo en pensamiento cuidadoso, pero ese no representa en salvación. Salvación está basado en confesión y relación con Dios. La adicción de conceptos pocos bíblicos, disciplinas espirituales para como a un grupo. Si usted no habla en lenguas, no está salvado. Ese no es bíblico. No hay nada en la Biblia que diga que no está salvado hasta que hablan un idioma desconocido. O no, hacer un milagro, o cosas como eso. Hay varios tipos que hablan de pasar por esa clase, pasar por ese tiempo de actividad para ganar su salvación, o ser bautizado por esta persona, o este lugar, o beber de esa agua. Hay grupos que usan disciplinas y acciones como eso, o rituales. Podemos usar en la iglesia católica estaciones del cruz. Es un ritual. O hay personas que buscan su perdón por una jornada o evento. Como en musulmán hay 5 pilares. Uno de los es la Hajj, que cada año es un requisito de un musulmán bueno a pasar por este Hajj una vez en su vida. Otro pilar es orar 5 veces cada día. Otro es regalar a los pobres una cantidad específica, semanal, mensual, pero estos son rituales que representan su deseo de ser aceptado, perdonado. Y hay iglesias que usan rituales a confirmar. Sí, usted no está salvado hasta que usted hace algo como eso, rituales. Mortificación, ¿no? Ese no es bien común, pero hay grupos que usan ese. Hay un grupo en las Filipinas que siempre en el tiempo de Pascua hay personas que están clavados a un cruz, mortificar su cuerpo a confirmar su salvación, o usan palizas y otros a castigarse. Y para ellos representan su confesión y para ganar su salvación. Esas son cosas que no son necesarias, no existen en la Biblia. Pero hay personas que usan en este concepto ganar su salvación. O la profesión sin práctica. ¿Cuántas personas llegan al altar, pero el lunes, en domingo, llegan al altar a confesar su pecado, pero el lunes no hay evidencia de nada de cambio? Regresa pronto a su pecado. Entonces hay personas que profesan su fe, pero no existe evidencia, no hay nada práctica. Entonces ese es parte del asunto. Evangelismo es más que la confesión, es más que presentar ese mensaje, es más que solo hablar palabras, en realidad el evangelismo abre la puerta de un cambio real de la persona. Cuando estamos trabajando correctamente en el evangelismo, y ese proceso hace posible cosas prácticas que son evidencia, no por mi fuerza, pero por el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, por eso la profesión sin práctica es un error. Hay personas que cada semana pasan al frente a confesar su pecado con ese pensamiento: necesito hacerlo para ser salvado. Ese no es bíblico, pero es común. Entonces, una revisión para nosotros. La audición trae convicción. Es cuando escuchamos la palabra. Ese es el tiempo de ser
a recibir la convicción. La convicción revela desnudez ante Dios. Estoy hablando de mi espíritu, mi condición real ante Dios. El pecado revela necesidad para arrepentimiento. Cuando está bien claro mi pecado, ese es un momento de aprender la necesidad de arrepentir. Pero arrepentir trae conversión. Ese cambio de dirección, cambio de seguir pecado a seguir a Jesús. Y esta conversión abre la puerta de una fe orativa. Acciones que representan los cambios. Una confianza en Dios que es posible para Dios a cambiar mi vida, cambiar mi condición. Y esa fe trae realidad espiritual en la vida personal. Entonces hay una transferencia de fe espiritual entre mi vida personal. Entonces hay cambios evidentes, visibles. A veces cambio mi apariencia, cambio mi actitud, pero esa fe orativa cambiar la realidad física, mi existencia, mi manera de vivir. Y los cambios personales de vida permiten uno apropiarse de los recursos de Dios. Abre la puerta de más posibilidades, más una relación más profunda, la habilidad de trabajar de una forma solo posible en Dios, por otro nivel de fe. Y los recursos nos permiten crecer y servir. Y ese servir trae a nosotros al primer paso. Cuando estamos sirviendo, hablando, abre la puerta de otros de escuchar y comenzar otra vez ese proceso de salvación, ese proceso de evangelismo. Bueno, hay muchos pasos, ¿o no? A veces un paso, la persona se convirtió y pronto es un discípulo. Pero otra persona es más difícil, paso a paso, de crecimiento, de comprensión, de desarrollo, decisiones paso a paso para llegar a ser un seguidor verdadero. Pero el concepto es confesión sin cambio no es salvación. Salvación real es una confesión que abre la puerta de paso a paso a ser un seguidor verdadero en Cristo. Por eso está mencionado muchas personas que hablan soy cristiano, no entrarán en el cielo. Esa es parte del juicio de Jesús, las cabras y las ovejas. Hay personas que en realidad han convertido y otras personas que solo por boca, no hay cambio real en su vida espiritual. Bueno, el proceso es importante estudiar y hacer comparaciones de nuestra actividad para estar seguro que nuestro trabajo de evangelizar no es solo el primer paso, pero es algo que abrir la puerta de todo ese proceso a llegar a ser un seguidor, un miembro real de la familia de Dios, un ciudadano verdadero en el reino. Bueno, gracias. Es clase 7. Continuamos pronto con la clase, sesión 8.